Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran por ahí? Les habla su servidora Damaris Alejandra Lugo Gerardo, estudiante de teología, y esta vez hablaremos de un tema muy importante con la materia de Teología 3, con el profesor Manuel Murillo. ¿De qué será? Pues de un teólogo muy importante, muy influyente del siglo XX. Nos referimos nada más y nada menos que a Paul Tillich, un teólogo luterano protestante, existencialista cristiano, estadounidense y germano. ¿Por qué? Porque vivió en ambas nacionalidades. Algo muy importante de Paul Tillich podemos mencionar con relatividad que este hombre habla de un tema que es la teología de la cultura. Para él es trascendente. Expresa un tiempo en el que él caracterizaba de una forma muy apropiada el hacer teología y una perspectiva original en un contexto de la teología, pues como vemos, de contemporánea, pues el siglo XX no queda muy alejado de nuestra era. ¿Qué podemos decir como un preámbulo de esta obra? La finalidad de este libro viene indicado para el libro de la teología de la cultura. Tillich mira de una manera muy diferente a como nosotros o generalmente podríamos ver lo que es este término o esta implicación de la cultura en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque él enseñó durante la mayor parte de su vida adulta de la teología sistemática, pues podemos ver el problema de la religión y de la cultura que se ocupó en el centro del interés de su vida. ¿Por qué? Porque pues él trata de definir el modo en que el cristianismo se refiere a la cultura secular. Él la ve de manera diferente. Para él es muy fácil o tiene una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque él vivir en dos nacionalidades le permitió ver de manera diferente todo el panorama, no desde su propia trinchera donde vivió, donde nació, sino que él la conoció desde ambos lados del mundo, desde diferentes continentes, y él puede hacer obras, él puede hacer sus criterios de acuerdo a sus vivencias. Y él tiene una forma de hablar de ella entre religión y cultura. Y pues Tillich percibe el problema entre sanar la discordia que hay entre la religión y la cultura secular, porque a veces hemos satanizado a lo largo de la historia, hemos satanizado esa parte, la hemos querido separar y hemos querido tener lo espiritual muy aparte de nuestro contexto cotidiano. Más adelante vamos a hablar de la profundidad que mantiene Tillich en cuanto a la dimensión de la misma, pero vamos a compararla vamos a desmenuzarla como él la desmenuza. Por el momento vamos a ver la diferencia entre autonomía, heteronomía y teonomía. Para esto debemos entender cómo ve Tillich la religión. Él la ve como un interés último de la sustancia que da sentido a nuestra cultura. Y la cultura es en su totalidad todas las formas a través de las cuales nosotros expresamos el interés básico, fundamental de la religión. Para este hombre la religión es la sustancia de la cultura. Lo mira de una forma muy peculiar. Y de esta manera podemos ver que la cultura es la forma de religión para Tillich. Y la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de religión. Es como una paradoja, pero no se contradice. En realidad es un complemento porque él los mira de una forma homóloga. Él hace una tesis de la teonomía de la cultura y en esta afirma la inmanencia de la recíproca religión y cultura. Por eso vamos a hablar de estos términos mencionados. Por un lado, la autonomía es una forma en la que afirma que el hombre es portador de la razón universal. Por ejemplo, el hombre puede decir que él es su propia ley, él es su propia fuente y puede ser la medida de vida en todas las expresiones. En cuanto a la cultura, podemos ver que esta sería autónoma si las expresiones que esta misma da en cuanto a sus leyes puede ser referente a una dimensión última y a una instancia incondicionada, porque se refiere al hombre, o sea, se rige por sí sola. Y una cultura autónoma es una cultura secularizada, desarraigada del fundamento y vacía de sentido. Obviamente. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la heteronomía.
Podemos desglosarlo de una forma fácil en cuanto a la propia palabra, pero vamos a explicarlo mejor. La heteronomía como tal afirma que el hombre es por sí solo incapaz de actuar según su racionalidad universal. Por lo tanto, debe someterse a una ley extraña y mayor a él. Podemos decir que una cultura, en este caso, siendo heterónoma, tiene que someterse a una instancia eclesiástica o política en algunos casos. Entonces, una cultura heterónoma es una cultura eclesiastizada o ideologizada y endurecida en sus contenidos, básicamente. Ahora podemos ver lo que es la teonomía. Pues también el hombre se rige bajo una ley superior, pero no le es tanto extraña porque es en el campo divino que está pues dentro de él, podríamos decir. Y pues la ley de su vida trasciende en sí misma y es contemporáneamente su propia ley. En este caso podemos decir que una cultura teónoma expresa sus creaciones en un interés último y un significado trascendente, no como algo extraño, acabo de decir, sino como un mismo fundamento espiritual. En este caso, pues hablando de la cultura, para no desviarnos del foco de Tillich, podemos decir que una cultura teónoma expresa en la autonomía de sus formas un contenido religioso que es una fuente de creatividad y da un significado. Después de ver estos tres términos, podemos conocer las tres diferencias en cuanto a su concepto y en cuanto a su aplicación a la cultura. Y debemos mencionar que Tillich hace una conexión entre el concepto de teonomía con lo que él llama principio protestante. Además, Tillich relaciona este término con lo que conocemos como el kairos, que se distingue del cronos. Para esto podemos decir que Tillich está convencido de que nuestro tiempo de crisis es uno de esos kairos y nos permite esperar y hacer una solicitud de una cultura nueva que sea teónoma, donde la cultura pues esté abierta a la realidad última. Y pues si se pierde la dimensión religiosa de la vida, pues también se conmueven los cimientos. Por eso también en sus últimos años de vida Tillich tuvo un contacto con las religiones no cristianas, practicando y anticipando una teología de diálogo. Para finalizar vamos a ver un tema muy trascendental para poder comprender esto último descrito. Para Tillich la religión es una dimensión necesaria para la vida espiritual del hombre y pues trata una tesis en donde intenta contestar tanto para los teólogos como para los filósofos sobre este tema. Para él la religión es una dimensión muy necesaria, pero también podemos decir que no es una función especial ni una actividad distinta, sino que es un aspecto muy particular de la vida espiritual, sino la dimensión de la profundidad de todas las funciones y las actividades. Y por eso podemos recalcar que para Tillich la religión no es una función junto a las demás, sino que es una orientación que sostiene todas las funciones del espíritu hacia lo incondicionado. Pues la religión es una dimensión de la profundidad y es la expresión de lo incondicionado, como acabamos de decir, está orientado al espíritu hacia lo que conocemos. En pocas palabras, para Tillich la dimensión de la profundidad era lo mismo que la dimensión de la religión. Y para él esto se vio afectado en el sentido de que tanto énfasis en la investigación, en lo científico, en otras cosas, en los tecnicismos y la repercusión que tuvo en el hombre, esto ha ido perdiendo, ha ido quitando la profundidad de la misma religión, de esta misma dimensión de la que hablamos. Por eso hizo tantos cambios, pero debemos tener muy en claro las partes benignas de este teólogo para que podamos regirnos como Dios manda, para estar dentro de la cultura, dentro de la religión y la dimensión profunda en la forma correcta. Nos vemos en una próxima edición.